Madre mía, que esto ha explotado. Andercel, la reina de nuestras pantallas, lo ha soltado. Y no es cualquier cosa, no. Es Kerem Bürsin, ese bombón turco que nos tiene a todas suspirando y resulta que es su refugio inesperado. ¿Cómo os quedáis? Yo, todavía con la mandíbula en el suelo. A ver, que yo, para ser honestos, siempre he tenido mis sospechas, ¿eh? Desde que empezaron a rodar esa serie que los catapultó a la fama mundial, algo se palpaba en el aire. Esa química, uff. Era de las que no se pueden fingir, ¿entendéis? Parecían sacados de un cuento de hadas moderno. Y de repente, zas. Ruptura. Un mazazo para muchos de nosotros que ya los veíamos casados y con un montón de bebés guapísimos. Pero ahora con esta declaración de Ande todo cambia. Refugio inesperado, dice. ¿Qué significa eso exactamente? Para mí, esto va más allá de una simple amistad post-ruptura. Que sí, que pueden ser amigos, faltaría más. Pero cuando una persona como Andercel, que tiene el mundo a sus pies, utiliza esas palabras, es porque hay algo más profundo. Lo que yo creo que está pasando es que, después de todo el torbellino mediático, las presiones, las idas y venidas, Kerem se ha convertido en esa persona a la que acudir. Ese hombro en el que apoyarse cuando el mundo parece demasiado grande. Pensadlo, ellos dos han vivido un huracán juntos. Han sido el centro de atención, sus vidas personales escudriñadas al milímetro. Es normal que en esos momentos busques a alguien que entienda exactamente por lo que estás pasando. ¿Y quién mejor que la persona que ha vivido exactamente lo mismo contigo? Muchos dirán que es solo una frase bonita para despistar, que es para mantenernos a todos con la intriga. Pero yo sospecho que hay una verdad desnuda detrás de esas palabras. Quizás se han dado cuenta de que, más allá del amor romántico, su conexión es algo mucho más fuerte, algo que trasciende las etiquetas. Es esa conexión que te da paz en medio del caos, esa persona que te hace sentir seguro y eso, amigos, es oro puro. ¿Y por qué inesperado? Esa es la clave, ¿no? Quizás después de separarse, pensaron que esa etapa estaba cerrada. Que lo suyo era cosa del pasado. Y de repente la vida les ha puesto en una situación donde se han redescubierto, pero desde otro ángulo. Un ángulo más maduro, más comprensivo, quizás incluso más valioso. Es como reencontrarte con un tesoro que creías perdido. A mí me parece fascinante. Porque nos enseña que las relaciones humanas son complejas, que evolucionan. Que el amor puede tomar muchas formas. Y que a veces las personas que menos esperas son las que más nos pueden aportar en los momentos difíciles. Ande, al decir esto, está abriendo una puerta a un capítulo que creíamos cerrado, y lo está haciendo de una manera súper íntima y personal. A ver, que sí, la mayoría de nosotros, en el fondo, estamos deseando que vuelvan a ser pareja. ¿Quién no quiere ver a esos dos tortolitos juntos otra vez? Pero lo que Ande ha revelado ahora, es algo diferente. Es más real, más humano. Es la confesión de que pase lo que pase, Kerem tiene un lugar especial en su vida. Un lugar de apoyo, de comprensión, de refugio. Y esto, chavales, es de lo que se trata el salseo bueno. No es solo cotilleo, es entender las emociones, las conexiones que mueven a estas personas que admiramos tanto. Es ver más allá de las cámaras y los flashes. Es ver la verdad que se esconde detrás de las sonrisas perfectas. Pero ahora viene lo importante, la pregunta del millón. ¿Creéis que este refugio inesperado podría ser la chispa que reavive la llama del amor entre Ande y Kerem? ¿O es simplemente una amistad profunda que ha sobrevivido a todo? Contadme vuestra opinión en los comentarios.